Dime de dónde vengo y dime qué hago yo aquí. Y dime qué fue de mis sueños cuando se van a cumplir. Y dime dónde están mis recuerdos. Pregúntales por qué huyeron de mí. Y dime dónde dejé mi vida y cómo llego allí. Y cómo llego allí. Un día de niño dibujé un bosque y de pronto su duende despertó. Era un ser pequeño del tamaño de un ratón. Me miró, me guiñó, saltó sobre mi cabeza y me susurró al oído una canción. Nos hicimos muy amigos tanto que dormía debajo de mi almohada. Viajábamos juntos en mis sueños. Todos nacían de mis dibujos. La realidad ya no estaba atrapada entre barrotes. Bosques, hadas, unicornios de colores impresionistas ponían alas a mis mundos. Desde entonces ya nunca supe de la tristeza y la soledad. Ya no me sentí solo o aburrido porque siempre él estaba junto a mí, amigo invisible, duende y mago con el que viajó por todos los mundos imposibles de mi universo de fantasía. No dejes de dibujar, de soñar, de imaginar. Nunca de esta forma tu niño dejarás. Acabamos de escuchar las 100 palabras en la voz de Alicia Marín, nuestra nueva colaboradora de Onda Encantada, en este programa que por tercer año consecutivo llevamos a cabo en la biblioteca del Colegio López Diegues, que lleva el nombre del poeta Pablo García Baena. Hoy hablamos del tercer concurso de dibujo Antonio del Castillo, este año con el tema del agua, que organiza la Asociación de Padres y Madres de los Colegios López Diegues, Caballeros de Santiago, Condesa de las Quemadas, Colegio Colón, Acción Ecologista Guadalquivir y el Museo de Bellas Artes, dedicado al pintor cordobés Antonio del Castillo. El agua es un bien escaso de la cantidad total del planeta Tierra. El 96,5% es agua salada y se distribuye entre los océanos, mientras que el restante 3,5% es agua dulce que se encuentra a nivel superficial en forma de ríos y arroyos, a nivel subterráneo en forma de acuíferos naturales y en forma de hielo en los polos y cimas de montañas. En esta tercera edición del concurso de dibujo Antonio del Castillo desarrollaremos el tema de la vida, el agua y el medio ambiente, con el fin de concienciar a niños y niñas sobre el preciado bien de las aguas, además de la protección de nuestros ríos y sierras. Empezaremos el programa con Leonor Serrano Díez, directora de uno de los primeros colegios públicos de nuestra ciudad, representante de las AMPAs de algunos de los colegios que participan en esta edición y un responsable del Museo de Bellas Artes. Ellos nos contarán cómo se está organizando esta edición y cuáles son las expectativas de participación, además de las novedades. Nos acompañarán también 3 niños del colegio. La música corre a cargo del cantautor Carlos Puya, que además es también padre de niños que están en este colegio. Nos acompañará el artista plástico Francis Arroyo Ceballos, que nos hablará de su obra, además de la presentación del libro que presentará hoy, De Piedras y Pecados, un proyecto colaborativo entre varios autores cordobeses, en el que a través de la poesía de Francisco Arroyo, la prosa poética de Ana Espino y la fotografía de Ernesto Ita, con el prólogo de Pilar Sanabria. Además, también nos acompañará en la tertulia sobre educación y artes plásticas. Entrevistaremos a Alba Doblas, delegada de Participación Ciudadana, Hacienda, Salud y Consumo, Vivienda, para que nos hable del proyecto de comunicación social destinado a la infancia que pone en marcha la Escuela de Participación, presidenta de Vincorsa. La tertulia girará en torno a las artes plásticas en la educación y para ello nos acompañará Alba Doblas, delegada de Participación Ciudadana, Francis Arroyo, artista plástico, Ana García Castillo del AMPA López Diegues, Esperanza Cordón Preciado, AMPA Caballero de Santiago, Francisco Morales, Museo de Bellas Artes y Ana Cuevas, monitora de los talleres del concurso de dibujo de López Diegues. Además de Fernanda Almagro Muñoz, profesora del López Diegues también.
Algunos niños y niñas del colegio nos acompañarán para hablarnos de cómo ven este proyecto y de sus facetas creativas. Estamos en este programa especial desde el Colegio López Diegues con motivo del tercer concurso de dibujo Antonio del Castillo y con nosotros miembros de las AMPA de algunos de los colegios que participan este año. Está con nosotros Ana García Castillo del AMPA López Diegues, Francisco Morales, técnico del Museo de Bellas Artes, Pablo Rabasco del AMPA Caballero de Santiago. Y además Carlos Puya, que además de poner la música en este programa, también es padre de niños de este colegio. Seguimos en Onda Encantada y en La Voz de la Ciudad, en este programa dedicado al tercer concurso de dibujo Antonio del Castillo. Y en este punto saludamos a la directora del Colegio López Diegues, Leonor Serrano Díez. Bienvenida. ¿Cómo resultó la primera experiencia del concurso de dibujo y qué papel cumple la expresión artística en este colegio? Hola, buenos días. Una vez más aprovecho para daros la bienvenida y decir que estamos encantados de teneros con nosotros. Bueno, pues la importancia de, como me pregunta, de el dibujo en este colegio se pretende, yo creo que ya con la trayectoria que llevamos queda demostrado, se pretende que sea un pilar importante, un pilar básico en la enseñanza y en la educación del alumnado. Consideramos que está muy bien que los alumnos en el resto de las áreas instrumentales, por ejemplo, tengan sus conocimientos, pero un eje principal del ser humano también es la expresión artística, así que nosotros intentamos desde el centro fomentarla lo máximo posible. Estamos en uno de los primeros colegios públicos de nuestra ciudad y además en la biblioteca que lleva el nombre del poeta que estudió aquí, Pablo García Baena. ¿Trabajáis la poesía y el arte con los niños? ¿Conocen a García Baena y se fomenta suficiente la literatura y el arte en este colegio? Pues Bartolomé, me encantaría que le hiciera esa pregunta a cualquier niño del centro, que te van a responder sin lugar a dudas que sí, que se fomenta muchísimo y que por supuesto saben quién es Pablo García Baena. Ya nos encargamos de que eso sea así. La metodología educativa contempla las artes y se hace el trabajo adecuado para fomentar la lectura en los ciclos desde los más pequeños hasta los niños y niñas mayores. ¿Hay déficit de naturaleza y arte? ¿Cree que se le da suficiente importancia a las artes plásticas en la educación? Pues mira, a nivel personal, ya que me preguntas, creo que eso es una asignatura pendiente a nivel de normativa. No se le da toda la importancia necesaria, ni siquiera tampoco se le da una formación al profesorado, me parece, adecuada para atender las necesidades de las artes plásticas. Bueno, pues muchas gracias, Leonor, muchas gracias. Un año más, y sé que estás muy atareada, que vienes corriendo y te vas corriendo. Así es, lamento. Además de directora, eres casi de todo, ¿no? Sustituyes. Es lo que los directores somos, un poquito de todo. Bueno, mientras no te estreses, está bien. Eso espero. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un placer. Un placer. Ana, nos gustaría preguntarte por la repercusión del concurso de dibujo en el colegio y cómo reciben los niños un poco esta nueva edición del concurso. Repercusión todavía no sabemos qué repercusión va a tener o puede tener porque no hemos comenzado todavía. Pero los años anteriores la verdad es que ha sido sorprendente, tanto en la primera edición como en la segunda. En las dos recibimos un total de aproximadamente 300 dibujos y participaron 3 colegios, mayoritariamente López Diegues y Caballeros de Santiago. Y luego pues otros 2 colegios, una en la primera edición y otra en la segunda, pero con menos participación por parte de los alumnos. Todavía no podemos valorar este año, pero entendemos que será mayor la participación porque incluso este año se ha unido Condesa de las Quemadas, un colegio que tiene bastante alumnado y está interesado en el tema. Como repercusión, el año pasado iniciamos unos talleres de pintura y dibujo. El único colegio donde se pudo realizar fue en López Diegues y este año se han aumentado y se han hecho 2 talleres en López Diegues, uno de infantil y otro de primaria, igualmente en Caballeros de Santiago y Condesa de las Quemadas. Por ahora, las noticias que yo tengo es que están completos los 6 talleres. Con lo cual, si los talleres, que es un inicio para que los niños tomen contacto con este concurso y con las artes plásticas, como es el dibujo y la pintura, además los talleres se hacen en torno al concurso, o sea, la dinámica va a ser trabajar el dibujo con esa temática del concurso, pues entendemos que será mayor.
Muy bien. Pablo, ¿cómo recibí en el Colegio Caballero de Santiago este concurso? Este año habéis implicado un poquito más que el año pasado, ¿no? Sí, este año, como bien dice Ana, ha salido el taller y sí, está completo. Nosotros siguiendo las listas de WhatsApp era casi inmediatamente todo el mundo salía a inscribir a su hijo, ¿no? Nosotros cualquier experiencia que tenga que ver con el crecimiento en el ámbito de la creatividad de las niñas y niños del colegio es muy bien recibido. Especialmente este año porque la temática del colegio, el tema sobre el que gira transversalmente toda la formación es el río, que bueno, corre a unos 100 metros de nuestro colegio y sentimos esa cercanía, ¿no? Porque es lugar de tránsito, de paso, y el ambiente general también del colegio está muy ligado al río. Entonces, como la temática tiene que ver con el agua, pues bueno, de alguna manera ha venido muy bien y creo que viene a dar esa otra parte de formación creativa en torno a la experiencia que van a tener, quizás más formativa, más de la biodiversidad del entorno del río, su relación con la ciudad. Esta parte yo creo que viene a compensar muy bien otra forma de mirarlo y otra forma de pasearlo y de crear en torno a él, claro. Paco, desde el Museo de Bellas Artes, ¿cómo afrontáis esta tercera edición ya del concurso? Muy buenos días a todos. Pues, ¿cómo la afrontamos? Pues en lo personal y en lo institucional, encantados de participar en una iniciativa de este tipo. Siempre yo espero que siempre podréis contar con nosotros, sobre todo para que en esas edades tan tempranas que estamos aquí hablando, en los representantes de las AMPA y algún miembro del personal docente, pues sobre todo porque es muy interesante que la creatividad forme parte del discurso y de los planteamientos educativos que se presentan. Así que siempre estaremos apoyando ese tipo de iniciativas. En esta nueva edición se han ampliado los colegios, como veis, los nuevos incorporados a esta actividad y que aporta para vosotros al ámbito educativo y la relación entre escuelas, padres y madres, profesores y agentes sociales. ¿Faltan actividades de este tipo? Muchas. De hecho, yo una de las cosas que veo, por lo que los niños lo cogen con muchas ganas, es porque precisamente no se hacen actividades de ese tipo en la educación actualmente, por lo menos en los casos de los colegios que yo conozco. Quería puntualizar una cosa, dentro de los talleres, cuando hablamos de este proyecto, es un proyecto donde involucra a mucha gente y muchas organizaciones. Por ejemplo, el Museo de Bellas Artes, cuando participación ciudadana, bueno, entre todos conseguimos que el año pasado salieran adelante estos talleres, ¿no? Y este año, como he dicho, se amplían a 2 colegios más. Ahí no solamente son los AMPAs, es el colegio que cede el espacio con la colaboración de las direcciones. Por supuesto, las direcciones de estos colegios hacen que esto se difunda entre las familias y así lo lleven a cabo. Y luego el Museo de Bellas Artes, una de las cosas que vamos a hacer en el taller es una salida, un día, para que los niños y niñas que participan en los talleres conozcan el Museo de Bellas Artes si no lo conocen ya. En efecto, el 18 de diciembre. Y luego hay otra salida, como dice Pablo, este año, como el tema es el agua, que es fundamental para nuestra existencia, y en Córdoba, en Andalucía en concreto, sabemos la repercusión que tiene el río y el agua y la escasez de agua a veces. Pues también tenemos dentro de esos talleres una salida para que los niños visiten el río y con una guía que me imagino que les hablará de lo que es el entorno del río. O sea, es decir, cuando yo hablo de esto, que yo no soy experta, entiendo que hay mucha gente que está interesada y que ve que es bueno para los niños utilizar este sistema para que aprendan y conozcan no solamente artísticamente, sino lo que es su entorno vital. Carlos, tú como padre, ¿cómo ves esta actividad? Y si consideras que tus hijos tienen déficit un poco de naturaleza. Hombre, bueno, lo primero, gracias por invitarme a participar. Déficit, vamos, completamente. Nosotros el verano pasado fuimos a una casa rural unos días y una hermana mía los llevó de paseo y fliparon viendo un riachuelo que había pasado por Montoro. Y yo me sorprendió mucho cuando me contaban, digo, yo qué sé, porque nosotros de chicos íbamos más al campo. Hoy en día, con el ajetreo que tenemos, con 3 niños y los padres trabajando y demás,
es que es muy complicado salir de la ciudad cualquier día para... Entonces, todo lo que sea un cambio en la rutina, si encima es para algo artístico y que tiene que ver con la naturaleza, yo lo apoyo al 200%, por supuesto. Pablo. La carencia existe. Yo creo que hay una grieta enorme entre el deseo y tanto de la familia como lo reciben los niños, cualquier actividad que es creativa, desde la música, la pintura, la percusión, bueno, cualquier actividad que llegan a los centros. Hay una grieta con la realidad de la educación formal que día a día viven luego en la aula. Y esta grieta tiene un riesgo, que también estas actividades son recibidas en general por los niños y la comunidad educativa como algo marginal. Es decir, están en los márgenes, no es que sea marginal en el sentido peyorativo, pero la situamos los adultos en los márgenes, está siempre rodeando la escuela. Y eso es peligroso porque al final eso fija en los niños que esto está fuera de, no forma parte de, que lo importante es la educación formal, que son los resultados, que son las matemáticas, la electroescritura, y que lo demás es bueno, es algo que puede acompañar o que no puede acompañar, en función del trabajo o cómo se vinculan los centros de la escuela a lo que se ofrece desde fuera. Entonces, todo lo que sea reivindicar la presencia de la formación artística, de los procesos creativos dentro de la escuela, tiene que ir acompañado de estas actividades, para que no las dejemos flotar, ¿no?, en torno al centro, sino que sea una reivindicación siempre de la formación que esperamos que tengan nuestros hijos, ¿no? ¿Cómo podríamos fomentar más el contacto con la naturaleza entre los niños, ya que hay déficit de esta entre los niños y niñas? Bueno, voy a opinar yo en esta ocasión. ¿Cómo podemos fomentar? Aquí estamos hablando, y coincido mucho con lo que ha comentado anteriormente Pablo, en que se incorporara, que no consideraran que es algo accesorio, ¿no?, o periférico, ¿no?, externo al colegio. Pues una de las cosas que yo también insistiría es que formara parte un poco de la cultura en el ámbito familiar, que no lo dejáramos todo tampoco en manos de los centros educativos, que no es quitarle una puya ni tal, tienen carga, sino que también las familias desde muy jóvenes, ellos vieran en la naturaleza, y además tenemos aquí una espectacular sierra muy cercana, que es un ejemplo que no se suele dar en otras capitales, concretamente de Andalucía, la tenemos ahí a un paso. Es encontrar entonces desde la misma familia momentos, espacios, condiciones para que desde ahí ya se promueva ese interés por la naturaleza, ¿no?, y concienciarlo a todos de que realmente cuidar el medio ambiente es enriquecedor, y es que, aunque suene redundante, es realmente nuestro hogar. Si no cuidamos nuestro hogar, ¿qué futuro le podemos trasladar, ¿no?, a estas generaciones, ¿no? En esta nueva edición habéis querido tomar el agua como tema principal. ¿Tenemos conciencia de este recurso? ¿Lo fomentamos suficiente en el ámbito social, educativo? La educación sobre el uso del agua. ¿Trabajamos esto? ¿Qué opináis, cualquiera de vosotros? Voy a opinar porque os voy a decir, yo no soy de aquí. Cuando yo llegué aquí, es verdad que hay una conciencia dentro de Córdoba del buen uso del agua. Yo me di cuenta que la mayoría de la gente, cuando va a utilizar el grifo, o sea, el agua, tiene mucho cuidado, cosa que no pasa en otros sitios donde hay igual más agua, ¿no? Y me chocó. Yo hasta que no llegué aquí no me di cuenta de eso. Así que entiendo que los niños desde chiquititos se les forma y se les enseña a tener cuidado con el uso del agua. Creo. Si yo lo noté hace 23 años es porque eso ya está asimilado por la población aquí. Yo estoy de acuerdo porque mis niños, al lavarse los dientes, al todo, lo cierran entre medias, se lavan, y eso, es que en el colegio me han dicho, es que el agua, papá, el agua, papá, mejor ducharse que bañarse, que gastan menos, papá, no sé qué, y están siempre con el treque-treque ahí detrás. Y yo por mi parte me alegro mucho de que les conciencien desde chiquititos en este tema. Yo recuerdo también que nosotros hemos tenido, de esta generación de padres, hemos tenido la experiencia de los cortes prolongados de agua. O sea, es una formación basada en una experiencia no dramática, pero sí llega. Yo recuerdo en mi casa, en el Parque Cruz Conde, llegaban los camiones repartiendo y bajábamos a por agua, y cortes de agua de 5 o 6 horas diarias durante periodos prolongados de sequía. Y claro, eso era una realidad que vivían el día a día, guardar en la bañera los cubos de agua,
Todas estas cosas nosotros, o al menos yo me he vivido así, me he forjado así. Entonces, claro, hay una experiencia, ¿no? Los riesgos. ¿Creéis que esta actividad se debería de realizar a nivel de ciudad, como se ha hablado en años anteriores, más que centrada en el distrito centro? Claro, cualquier proyecto de este tipo y con esas metas yo creo que es muy loable y muy extensible. Si es que esto tendría que estar tatuado en la piel de empezando por nuestras instituciones, nuestros gobernantes a nivel nacional. Si está todavía discutiéndose un plan nacional de uso de los recursos hídricos, si es que es algo importantísimo, o sea que sacarlo del distrito y extenderlo, cualquier buena idea de esta me parece estupendo. Bueno, pues muchas gracias Ana, Pablo, Francisco y felicidades por el trabajo que estáis haciendo. Espero que este concurso sea todo un éxito. Gracias a vosotros. A ti. A vosotros. En Onda Encantada Radio, desde el Colegio López Diegues, les hablamos de este concurso de pintura Antonio del Castillo en su tercera edición. Y aquí tenemos de los artistas que participarán en el concurso. Presentándose. Daniel Calero Iglesias, de sexto A. Andrea Luca Muñoz, de cuarto B. Nahual Morena Cabrera, de cuarto A. Miguel Castro Espinal, de cuarto A. Me imagino que habéis participado en otras ediciones de este concurso, ¿no? Sí. ¿Y habéis obtenido algún premio? No. No ha sido... Sí, bueno. no, yo no Sí, participé, Daniel pero sí, poco. ¿no? Muy bien. ¿Y qué hiciste en ese dibujo? Pues fueron montañas. ¿Montañas y qué más? Eso. Yo recuerdo tu dibujo, ¿eh? Me parece que era muy especial también. ¿Os gustaría de mayores ser dibujantes, artistas, escultores? Sí, a mí me gustaría ser artista plástico, pero en verdad a mí me gustaría más ser profesor. Bueno, pero lo uno no quita lo otro, ¿no? Claro. A ver, vosotros. Daniel, A ¿a ti de qué te gustaría ser? Pues ingeniero informático. Uh-huh. ¿Y crees que eso tiene que ver también con el arte o no? En parte. Ajá. Y bueno, ¿qué es lo que te gusta más? El dibujo carboncillo, la pintura, las acuarelas. ¿Qué es lo que mejor se te da? Pues lo que mejor se me da es hacerlo con lápiz. A lápiz, ¿no? Muy bien. ¿Los demás? A ver, comentadnos. A mí me gustaría hacer lo mismo que Dani. Y yo creo, lo que mejor se me da de dibujar y eso es también con lápiz. Porque como que con cera me cuesta más porque, con lápiz es como que se resbala más, entonces va más fluido, pero con cera es más ¿Tú, difícil. Miguel? Yo lo de igual que Nahual, pero también en lápiz. Uh-huh. Muy bien. ¿Tenéis contacto con nuestra sierra? ¿Cómo la veis? ¿Conocéis muchos lugares de ella? ¿Cuál de ellos os sorprendió cuando lo visitasteis? Por ejemplo... El Bejarano. El Bejarano me gusta mucho. Lo mismo el Bejarano, aunque yo no lo he visitado mucho, pero lo he visto mucho en fotos y en ese tipo de cosas. Yo creo que es muy bonito. Uh-huh. A ver, Daniel, ¿qué lugares has visitado de la sierra y cuáles son los que te atraen más? He visitado el Pozo de las Nieves, allí en Santa María de la Sierra, que es una cosa que me ha llamado mucho la atención al ver cómo eran las neveras, entre comillas, de antes. ¿Y cómo veis la sierra? ¿La veis deteriorada? ¿La veis que está bien? ¿Cómo la veis, la sierra? Yo creo que sigue siendo tan bonita como siempre. Yo creo que es muy bonita, sigue siendo también muy bonita, pero con el tema de la bolsa, el plástico, la contaminación está más deteriorada que antes, pero hay partes que están intactas. Miguel. Yo creo que está bien igual que antes. Dani. Pues yo pienso que la sierra no está tan bien como estaba antes debido a una explotación de los árboles y luego la replantación, la repoblación de árboles que no es la misma fauna en varios casos que había antes, sino que son pinos de crecimiento rápido. Se han cambiado los árboles, claro. O eucaliptos. Bueno, eucaliptos no hay mucho en nuestra sierra, pero vamos, también hay algunos. Nahual había nacido por allí, por el Guadiato, ¿no? Dijiste, ¿no?
A ver, cuéntanos un poco el lugar donde tú naciste y qué recuerdas de ese lugar. Yo me acuerdo, nací en una finca, vivía con mi primo y era la verdad que bastante bonito, había muchos árboles. En la finca solía haber ciervos, jabalíes y todo eso. Y luego también había una alberca con muchas ranas y estaba muy bonito. ¿Y has ido otra vez a ese lugar? Sí. ¿Lo recuerdas? ¿Está igual o ha cambiado ya? Yo creo que ha cambiado un poco, sí, ha cambiado porque en las casas han hecho reconstrucciones y eso. Hay más casas que antes, ¿no? Cuando tú naciste, ¿no? Bueno, una menos, hay una menos. Solo que están más reforzadas que antes. Bueno, este año el concurso gira en torno al agua. ¿Qué pensáis sobre el agua como recurso y si tenéis conciencia de lo importante que es el agua? A ver, Daniel. Yo creo que el agua es el recurso más importante sobre la faz de la tierra y hemos de aprovecharlo y no gastarlo de manera inconsciente. ¿Y qué piensas? ¿Córdoba es una ciudad que apueste por el uso sostenible del agua? ¿Sí? Sí. ¿Y en qué se nota eso? Pues en Córdoba suele haber un gasto sostenible de agua, aunque además es verdad que en Córdoba tenemos también mucha agua porque el Guadalquivir es un río caudaloso y lo controlamos con gran cantidad de embalses. A ver, los demás. Sí, yo creo que es un recurso vital sobre la faz de la tierra y que no deberíamos de malgastarla de manera insensata porque si no sería un desperdicio de agua inútil para nada. A ver, los demás. Nahual. Yo creo que el agua es muy importante en la tierra porque sin agua no existiría la vida. Se morirían las plantas porque necesitan para agua. Luego los herbívoros, como los dinosaurios, cuando se murieron las plantas, fueron muriendo. Y entonces yo creo que es muy importante para la vida de los seres humanos, los animales, las plantas. Y que no deberíamos malgastarla porque si ponemos en peligro el agua, en plan, que si gastamos mucha agua, también eso nos perjudica a nosotros, porque tenemos menos agua y eso. A ver, Miguel. Yo creo que el agua es muy sano para nosotros y para la naturaleza. Estudiáis en clase los mares, glaciales, ríos. ¿Qué nos podéis decir de ellos? ¿Qué ríos tenemos en nuestra provincia importantes y en nuestra ciudad? En nuestra provincia, en nuestra ciudad, tenemos el Guadalquivir, que es muy importante para la ciudad porque viven muchos animales, muchas plantas. ¿Lo habéis visitado recientemente con el colegio? El Guadalquivir no lo hemos visitado, solo lo hemos estudiado, pero visitado en excursiones y eso nunca. La verdad es que tampoco, no lo hemos visitado en mi clase. Sí que lo vimos en mi clase con un poco de lejanía desde el C3. Bueno, yo creo que es muy importante también el Guadalquivir porque tiene una cantidad muy caudalosa de agua que requisamos bien y si no, pues yo creo que no existiría vida en este planeta. A ver, más ríos, que hemos hablado del Guadalquivir, pero hay el río donde tú naciste, por ejemplo, Nahual. El Guadiato, por ejemplo, que también es bastante grande, pasa por Badajoz y por aquí, por Córdoba y eso, y también es muy bonito. Y no está en la ciudad, está en el campo, pero es muy bonito de visitar y todo eso. Miguel, a ver si te acuerdas de algún río, además del Guadiato y el Guadalquivir. ¿No te acuerdas de ninguno más? ¿No? Así de la provincia, nada, ¿no? No. Bueno, a ver, Dani, ¿recuerdas algún río? No, aparte del Guadiato y del Guadalquivir, ninguno. No. Y arroyos sí, ¿no? Habéis hablado del Bejarano. Sí. ¿De cuál más? A ver. ¿Habéis visitado así algún arroyo? Sí, el del Bejarano creo, no sé si fue ese o otro, pero yo creo que sí que lo visité alguna vez. Y además del Bejarano, arroyos que vengan aquí cerca de la ciudad, por ejemplo, el arroyo Pedroche, ¿no lo conocéis? Sí, el arroyo Pedroche sí he ido. Ajá. Pero aparte de ese no
No se me viene ninguno más a la cabeza. Aquí mismo al lado hay un arroyo, el arroyo de San Andrés, ¿no? Sí. Claro, esto era un arroyo. Pero pasa por debajo de la carretera. Claro. Incluso hay sitios donde podemos oír el agua. Por ejemplo, Arroyo San Andrés, si te pones cerca de algún sitio oyes pasar mucha agua, ¿no? Porque va subterráneo, claro. Cuando, por ejemplo, puso en algunos de sus poemas el ejemplo, el poeta ya fallecido Pablo García Baena, puso que antes tenía que cruzar un puente para ir al colegio. Claro, por ejemplo, aquí había un porque arroyo la calle y había un estaba puentecito. No había pavimento en la calle, era el arroyo, se podía ver. Bueno, y los glaciales, ¿habéis estudiado los glaciales, lo importante que son los glaciales? ¿Y qué es lo que está pasando ahora en el planeta con los glaciales? Sí, está pasando con el tema. Los glaciales son como están en la Antártida, Groenlandia, por ahí. Son bloques de hielo muy, muy grandes. Y con el tema de la contaminación que hacen los coches y cada vez hay más, se están derritiendo. Y si se derriten mucho, son muy importantes para la vida de allí, los osos polares, los pingüinos, las focas, las morsas, y se están derritiendo, y si se derriten mucho, pues matarían a muchos animales que dejarían en peligro de extinción y otros los extinguirían, y además también nos perjudica a nosotros porque muchas partes de la Tierra se inundarían con el tema de que llegaría mucha agua. A ver, Dani, ¿qué pasa con los glaciares? Pues yo he estudiado los glaciares y en algunos países lo que hay, como ya ha mencionado Nahual, son Groenlandia, la Antártida, también algunos otros países del sur como Nueva Zelanda. Los glaciares, que son masas de hielo gigantes que se mueven muy lentamente, pues se están derritiendo con el calentamiento global y perjudica tanto a animales como a los seres humanos, puesto que algunas ciudades portuarias como son Cádiz o Huelva o Málaga, parte de Portugal, etcétera, Valencia, o islas incluso, por ejemplo, ahora como está subiendo el nivel del mar, las islas que se estaban formando del delta del Ebro no se están desapareciendo. Y además los glaciares también forman parte del Polo Norte, y todo lo que es el Polo Norte se está cada vez se está derritiendo más. Miguel, ¿qué piensas tú de los glaciares? Yo lo estudié, pero yo no me acuerdo. ¿No te acuerdas bien de los glaciares, no? No. ¿Pero no has visitado nunca ningún glaciar? ¿Ni Sierra Nevada siquiera? Sierra Nevada sí. Allí hay glaciares también, pequeñitos, pero hay glaciares. Bueno, pues muchas gracias, y ahora os vais a despedir, pero cada uno vaya a mandarle un mensaje a todos los niños que escuchen este programa para que se animen y participen en el concurso. Yo antes de nada quiero dar las gracias por invitarme a esta preciosa radio, ¿no? Y recomiendo a todos los niños que se apunten al concurso de Antonio del Castillo, porque yo creo que es muy, muy bonito y tiene probabilidades, y sobre todo para pasarlo bien. Y nada, que yo el mensaje que quiero mandar es que hay que cuidar la naturaleza porque si no nos vamos a cargar el planeta al final. Muy bien. A ver, Nahual. Muchas gracias por invitarme, y la verdad es que el año nunca he participado, y la verdad es que este año que estoy participando me lo estoy pasando muy bien, y el mensaje que voy a dar es que deberíamos cuidar la naturaleza. Yo le apoyo a los niños y a las niñas para que se apunten a este concurso, y que hay que cuidar mucho la naturaleza, porque si no... Miguel. Yo quería decirles que se apunten al dibujo de la naturaleza. A ver, Dani. Yo
Me despido, gracias por haberme invitado otra vez a participar aquí. Y le recomiendo a los niños que, aparte de que, como ya han dicho antes, participen en el concurso, que también se acuerden de cuidar la naturaleza, que la naturaleza es de todos. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos y bueno, espero que tengáis mucha suerte y que hagáis unos dibujos preciosos y que ganéis los premios. Muchas gracias. Gracias. Y en este momento damos la bienvenida a Alba Doblas, muy buena. Hola, buena. Delegada de Participación Ciudadana, Hacienda, Salud, Consumo y Vivienda. No tienes más cosas porque ya no hay. Porque no las había. Muchas gracias por acompañarnos en La Voz de la Ciudad y estar aquí hoy en el López Diegues. Dentro de la programación de la Escuela de Participación habéis organizado una jornada sobre comunicación social que se llama Las niñas y los niños tenemos un plan. ¿Te sumas? Jornada de comunicación social y participación infantil. Háblanos de esta iniciativa. Bueno, esta iniciativa recoge también otras iniciativas que se han desarrollado anteriormente en la Escuela de Participación Ciudadana, porque uno de los objetivos que tiene este taller es también poner en valor todas esas actividades que se realizaron previamente y hacer una muestra de los resultados obtenidos en esos talleres, que van desde vídeos, algunos ya se mostraron al culminar toda la jornada, cuñas de radio, fotografías que han sido realizadas fundamentalmente con la colaboración de AMPA, de los colegios Juan de Mena, Pablo García Baena, José de la Torre y el Cerro, Mirasierra o Hernán Ruiz, en el marco del proyecto Acercando Cultura de Cibata, que es la entidad que colabora con la Escuela de Participación Ciudadana para todo lo que se refiere a la comunicación social adaptada a la infancia. Esto es un trabajo que llevamos desarrollando desde que se abrió la Escuela de Participación Ciudadana, que hemos integrado también a padres y madres dentro de esos talleres, que ha sido una experiencia bastante y abuelos, ¿no? agradable. Abuelas y abuelos también han venido, porque desgraciadamente en muchos casos papá y mamá no pueden venir y abuelos y abuelas se quedan con niños y niñas, pero eso nos sirve para que luego se enganchen también abuelos y abuelas, aun cuando no tengan que estar con ellos por obligación. Sí, además tenéis una cosa de teatro, ¿no? También para abuelos, ¿no? O para mayores, ¿no? Pues ya ahí me has pillado porque ahora mismo no te sé identificar la actividad. Tenemos un gran número de actividades en la escuela que abarcan todas las edades y especialmente queríamos trabajar la comunicación con la infancia, las nuevas tecnologías, que aprendan a usarla, que sean un vehículo de comunicación artística, que ellos y ellas puedan desde hacer el guión hasta trabajar la imagen o reírse, ser felices y divertirse con lo que están haciendo. Y bueno, también ha habido otras iniciativas como la de Mapea tu barrio, que también se ha desarrollado con Cibata y con AMPA y que se ha desarrollado dentro del periurbano oeste y que ha llevado a los niños y niñas a descubrir todos los recursos de su barrio a través de mapas y de hilos que iban conectando los distintos lugares. Y bueno, creemos que en este caso, en este taller, teníamos que dar salida a esos resultados de talleres anteriores antes de iniciar una nueva etapa. Luego, otro de los objetivos, por supuesto, en esta actividad es que sepamos la importancia que tiene la comunicación, cómo comunicar nuestras inquietudes y cómo esos son vehículos de participación ciudadana para los niños y niñas que serán los mayores y las mayores del futuro, que puedan encontrar diferentes vehículos por los que canalizar esas demandas sociales que son tan importantes y que puedan adaptarse a un lenguaje que todo el mundo entiende y que todo el mundo puede manejar también. La comunicación es aquella relación que se establece entre un emisor, que es el individuo que emite el mensaje, y un receptor. Ambos comparten un código en común y a través de él es que se comunican. También intervienen en esta relación otros elementos tales como el contexto, todas aquellas cuestiones que están alrededor del mensaje y que pueden incidir en su significado.
Código, que incluye a los signos y símbolos convencionales que usamos los seres humanos para comunicarnos. En una sociedad con tantos medios de comunicación, ¿es viable y posible que la comunicación sea un derecho y no una manera de manipularnos? ¿Qué papel tienen los medios sociales frente a los gigantes de la comunicación, ya que estáis trabajando ese tema tan crucial? Es que has dicho una verdad como un templo, ¿no? Que si me permites, me ha gustado muchísimo la frase, la comunicación como derecho. La comunicación como derecho. Nosotros creemos, y nosotras desde la Escuela de Participación Ciudadana creemos que efectivamente es un derecho de la ciudadanía, que no puede estar vetado por los intereses que filtran determinados poderes que muchas veces ni siquiera somos capaces de identificar quiénes son. Por eso ese derecho desde la infancia de comunicar cuáles son los intereses que realmente les afectan a niños y niñas, tiene que trabajarse y tiene que hacerse viable. Creemos que tienen que darse diferentes alternativas a los grandes medios de comunicación y sobre todo experimentar con esas alternativas para hacerlas cada vez más atractivas, para que supongan también una búsqueda por parte de cada uno y cada una de nosotras, por parte de cada persona, para que elija cuál es la fuente de información para ella más viable, más verdadera, y también cómo emite esa comunicación cara a los demás y pueda llegar a muchísima gente. ¿Son los niños y niñas más vulnerables ante los medios habituales de comunicación y qué influencia ejercen en ellos? Como en todo, tienen una especial vulnerabilidad si no se acompaña de una educación. Y creo que eso es que la educación es importantísima en todos los sentidos. Y esa vulnerabilidad puede, por supuesto, eliminarse con una educación familiar, también con una educación escolar y sobre todo desarrollando un espíritu crítico, desarrollando habilidades propias, que es lo que intentamos en la Escuela de Participación, que se desarrollen habilidades para que podamos responder ante esos ataques que nos ofrecen los poderes, ¿no? Y no precisamente los públicos. En esta actividad que haréis el día 17 de noviembre integráis varias cosas como el circo, el teatro, la radio. Es bueno mezclar tantas cosas, esa transversalidad. ¿Ayuda esto a animar a la participación? Creemos que sí, sobre todo porque se entienda que la participación está en cada una de las actividades que realizamos siempre que queramos compartirla con el resto, que queramos que tenga un objetivo para la ciudad, para el espacio en el que vivimos, para la comunidad en la que actuamos. Y en ese sentido creo que el juego, el circo, está dentro de la participación, que la radio, por supuesto, es un instrumento fundamental y aquí estamos, ¿no?, haciendo un programa de radio. Y luego también mezclamos diversas áreas municipales, que eso también es muy importante. En esta actividad, no lo he dicho antes, se van a coordinar también la Delegación de Cultura y Patrimonio, la Delegación de Salud y Consumo y la Delegación de Medio Ambiente, porque estamos unidos en los objetivos del Pacto de Milán. Y además coincide con las actividades del 16º Salón del Libro Infantil y Juvenil de la Biblioteca Central, que, como sabéis, está pegadita a la Escuela de Participación Ciudadana. Claro. Compartimos patios en muchas actividades, hemos hecho ya muchas actividades de circo también compartiendo ese patio. Y además los niños y niñas se van a poder llevar un maceto huerto. Plantita. Sí, que tiene también un sentido educativo muy claro en torno al Pacto de Milán y todo lo que supone sobre alimentación saludable y sobre todo alimentación al alcance de todas las personas. ¿Cuántos niños y niñas están previstos que participen? Bueno, la actividad es libre. Esta vez no hemos tenido inscripción, con lo cual no te puedo decir un número. Yo espero que desbordemos las instalaciones de la escuela y que efectivamente aquello sea un hervidero y podamos contar con muchísima participación. ¿Sigue siendo nuestra ciudad una ciudad modelo en participación o eso ya es historia? Bueno, yo creo que el ser una ciudad modelo viene de que fuimos muy pioneros. Pioneros, exactamente. Muy pioneros. Y en ese sentido, pero ha habido años de abandono totalmente de la participación. Hemos tenido años muy duros, y hablo
No hablo por ejemplo, de los 4 años anteriores, donde los órganos a este mandato, que los órganos de participación ciudadana se vieron mucho más bloqueados, pero cuando se construye una participación fuerte, cuando tiene órganos de participación muy instaurados entre la ciudadanía, cuando el asociacionismo está vivo, porque precisamente se ha fomentado desde los poderes públicos, es muy difícil que la participación sufra retroceso. O al menos retrocesos de importancia. Siempre que ha habido parones en la participación, ha habido un hervidero de asociaciones que han empujado con fuerza para que eso no siguiera sucediendo. Y creo que en parte eso se debe a que hemos instaurado mecanismos de participación muy poderosos. Esta escuela de participación ciudadana es un mecanismo que había estado cerrado inexplicablemente, a cal y canto, vacía, sin otro uso. No es que se le cambiara de uso, es que estaba cerrada y que hoy día está demostrando una fuerza y una vitalidad, yo creo que envidiable, y que en ese sentido está siendo un modelo para otras muchas ciudades. Está recuperando, ¿no? Sí, está siendo también ese modelo para otras muchas ciudades, como lo hemos demostrado en el ámbito nacional y en el internacional. Hoy hay ya varias escuelas de participación siguiendo el modelo de Córdoba, pero hay que señalar que ha sido una apuesta muy fuerte de este equipo de gobierno, con una inversión muy alta en todas sus actividades y con un modelo descentralizado que también hace y propicia que zonas muy alejadas del centro urbano estén en consonancia con ese interés por la participación. Y de hecho en esta actividad se está animando específicamente a participar a las familias de las barriadas periféricas de Córdoba a través de facilitar el desplazamiento y sobre todo con una adecuada publicidad. Pero ya digo, la Escuela de Participación Ciudadana no es un recinto, se traslada a los centros cívicos. Una estrategia, ¿no? Se traslada a las facultades, a los colegios. Estamos trabajando con AMPA, con asociaciones vecinales, y no es un sitio cerrado, sino que se expande y tiene una programación tan amplia, siempre teniendo en cuenta que sea para facilitar la participación, para enseñar a participar y para fomentar esa participación mediante el auxilio de las asociaciones entre sí, que eso también es muy importante en la participación, como unas asociaciones tienen que tirar de otras para conseguir objetivos comunes, ¿no? Y esa división entre asociaciones vecinales, asociaciones sectoriales, se difumina porque se necesitan. Muchas gracias, Alba, por estar en La Voz de la Ciudad un año más, y felicidades por vuestra labor. Mucho éxito en esta jornada de comunicación social. Gracias a vosotros por permitirme estar aquí y poder contar esta actividad, que así tendrá mucha mayor difusión. Gracias. Ocurrió casi sin querer, tan solo un hola y un adiós, al menos hasta esa noche. La música suena en el exterior, mientras bailaban los dos al son de sus propios acordes. Y así, cogidos de las manos, sus caminos se enredaron. Eran la historia perfecta. Y con el paso de los años, cuando aprendían a ser padres, les pilló la tormenta. De pronto él no se encuentra bien. No saben qué le pasa, su cuerpo se detiene y ella, armándose de valor, tan solo puede calmarle tranquilo
la ambulancia ya viene. Si te vas, me quedará tu nombre, el eco de tu risa, el vacío de mis noches. Si te vas, que frías las mañanas hacia el lado de la cama. Así que amor, por favor, miénteme y dime que todo irá bien. 2 meses ya en el hospital y ella sentada a sus pies aún espera que despiertes. Cariño, tienes que ser fuerte, un niño te espera en casa y otro en mi vientre. Hay una foto en la habitación, los dos con su hijo mayor, en tiempos más felices. Cariño, no pienses en mí, cariño, piensa en tus hijos, cariño, aún no puedes irte, pero si te vas, me quedará tu nombre y el eco de tu risa, el vacío de mis noches. Si te vas, que frías las mañanas hacia el lado de la cama. Así que amor, por favor, miénteme y dime que todo irá bien, que todo irá bien. Miénteme y dime que todo irá bien, que todo irá bien, que todo irá bien. Miénteme y dime. Imagino que os preguntaréis cómo acaba la historia que fue de estos dos. Solamente puedo decir, después de todo, ella es feliz porque él está aquí cantando esta canción. Aquí estoy cantando mi 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 canción. Bueno, como habéis oído, hoy está con nosotros Carlos Pulla, que es el que pone música a este programa de La Voz de la Ciudad, dedicado al premio de pintura Antonio del Castillo. Y bueno, es también padre de 2 niños que están en este colegio, ¿no? Entonces, bueno, queríamos preguntarle cómo ve este concurso, qué aporta este tipo de actividades a la educación. También que nos hablara de la música, ¿no? De si realmente se le da la importancia que tiene en los colegios, que prácticamente creo que se le da muy poco tiempo a la actividad de la música. Hola, buenas. Pues otra vez, muchas gracias por invitarme. El tema del concurso de pintura, pues yo lo veo fantástico. Ya he dicho antes que cualquier actividad que haga que cambiar un poquito la rutina de los chavales, que no sea todo estudiar y tareas, y aparte si encima está enfocada a un arte tan bonito como es la pintura y encima con un tema de concienciación del medio ambiente, pues yo lo veo fantástico. Y como hemos dicho antes, sería genial que en vez de a los 3 o 4 colegios del centro en los que está ahora mismo sumergidos en este evento, que se expandiera a toda la ciudad y a todos los colegios de la ciudad y que se hicieran más cosas como este concurso. Con respecto a la música en los colegios, pues yo la verdad es que en el colegio que estuve
aquí en Córdoba hace ya un poquito de tiempo. Música es que ni pasamos por ahí. Yo ahora, uno de mis hijos ha entrado en el conservatorio y estoy entrando yo con él a las clases de instrumento, y hasta ahora todo lo que ha visto de este curso ya lo había dado en el colegio prácticamente, y a mí la verdad es que me ha sorprendido y alegrado mucho para bien. Y el mayor, que está en quinto, pues también saben leer un poco partituras, sabe. Entonces la profesora de música yo creo que está haciendo un buen trabajo. Aún así es verdad que creo que solo tienen una clase a la semana, y bueno, yo creo que hay algunas clases, no quiero polemizar demasiado, pero hay una clase que me parece a mí que pierden una hora en una clase a la semana de otra asignatura, que creo que se podía aprovechar muy bien para esto, para la música o para el dibujo o para lengua o inglés o cualquier otra asignatura, que creo yo que es un poquito más... bueno, cualquier otra asignatura. Me parece perfecto. Pero aún así, repito, la diferencia de cuando yo estaba en primaria a ahora, para mí, enhorabuena para la profesora de música del colegio. Carlos Puya tiene una gran actividad por toda la ciudad con sus conciertos. ¿Qué hace últimamente y cómo llevas tus nuevas canciones y proyectos? Pues la verdad es que está la cosa complicadilla. Córdoba, yo he hecho un ciclo de cantautores en Long Rock. He traído cantautores con bastante prestigio a nivel nacional. Al principio el ciclo duró 3 meses, era todos los domingos. Al principio la verdad es que, bueno, no fue mal la cosa, pero fue cuando después la gente se fue enterando. Y yo creo que ahora, por lo menos en el tema de cantautores, hay un remanente de público que está empezando a hacerle un poquito más de caso a este tipo de música. Pero está la cosa complicada. De hecho, hasta hace no mucho, todos estos cantautores a Córdoba la tenían un poco en la lista negra de Despeñaperros para abajo, porque estamos muy acomodados a casa, estamos muy acomodados a los grupos tributo, que yo lo veo muy bien. Que todo el mundo se tiene que buscar el pan y yo no tengo ninguna queja. Pero hay que intentar consumir música nueva, porque si no, dentro de 20 años, ¿qué nos va a quedar? Un disco tributo del grupo tributo que hizo un tributo a alguien de los 80. Entonces, ya no hablo por mí. Yo es verdad que claro, por mi situación, pues no salgo de Córdoba prácticamente nada, y es verdad que, de hecho, me voy a tomar un pequeño descanso en lo que a conciertos y micros abiertos se refiere, pero hay que intentar consumir música nueva. Hay compositores muy buenos, tanto en la ciudad hay gente fantástica, está Curro Rumbao, Sarabanda, Vera, que va a sacar disco ya mismo. Hay un montón de cantautores, Chico Herrera, que está por ahí también. Y muchísima gente, no quiero dejarme a nadie, pero es que son muchos. Y sin embargo, eso, tributos de Lo del Silencio, tributos de... Bueno, que está bien, pero vamos a intentar ir a todo. Y bueno, el curso que viene repetimos de febrero a abril. Vamos a hacer otro ciclo de cantautores con 12 cantautores reconocidos a nivel nacional. Y por otro lado, pues en primavera haré un crowdfunding porque se acerca uno a los 40 y cantautor y no tengo disco, y eso hay que solucionarlo ya. Entonces estoy grabando con Mario Karpinski y bueno, ya os enteraréis, porque a otra cosa no, pero a Cansino para publicitarme no me gana nadie. Así que bueno, en eso estamos. ¿Y en qué lugares estás tocando ahora? Pues ahora mismo estoy tocando en un bar chiquito que tiene un sótano muy agradable, en plan familiar. A mí me gustan los sitios chiquitos. Se llama La Pimienta Molía. Casi todos los jueves estamos haciendo micros abiertos, pero me lo tengo que replantear. Porque estoy ahora mismo tocando en la calle también. Ha salido la convocatoria, he pagado mis tasas, me han dado el visto bueno. Y bueno, pues buscándonos la vida, porque la música, la verdad es que sí... está complicado ganarse el pan. No pretende uno ser famoso, ni mucho menos, ni pegar el pelotazo. Yo lo que quiero es llegar a fin de mes y hacer lo que me gusta y lo que me pide el cuerpo. El piano, la guitarra, ¿qué más cosas tocas? Bueno, básicamente es eso, el piano, la guitarra. Luego hay unos cuantos instrumentos que son muy parecidos, porque la melódica es como una especie de piano muy chiquitito que se toca soplándolo. Que parece un juguete, pero da mucho juego. Luego voy a hacer un curso de ukelele,
en la Casa de la Juventud, que la Casa de la Juventud está fantástico porque si 8 personas solicitan un curso, se ponen a ello, buscan al profesor. Entonces, si queréis aprender a tocar el ukelele, la guitarra o cocinar o cualquier cosa, recomiendo a los de 35 para abajo, de 14 a 35 años, que lo propongáis porque se lo corran mucho Sonia, David y el resto del personal. Y bueno, son los instrumentos que toco, guitarra y piano básicamente. Pero vamos, yo no soy ni guitarrista ni pianista. Lo que pasa es que disimulo muy bien. Bueno, ¿y con tus niños has hecho ya alguna canción? Bueno, hace 2 años en Grito de Mujer le compuse una canción a mi niña, porque Grito de Mujer es no un digo, festival. pero sí has cantado ya con ellos. Ya. Con ellos tengo algún vídeo por ahí, pero familiar, sí, haciendo cosillas. Mi hijo Rubén está aprendiendo a tocar la viola, pero se ha tirado todo el verano. Ha descubierto, por fin, a Michael Jackson, ha descubierto a Queen. Entre ellos ha descubierto a la Macarena, que me hace gracia porque, claro, él le ha hecho mucha gracia porque es muy pegadiza, pero digo, tío, esto es pegadizo, pero es que lleva 10, 15, no sé cuántos años lleva siendo pegadizo. Esto ya a mí se me ha despegado hace mucho. Pero bueno, escucha mucho Queen, escucha mucho Freddie Mercury, o sea, Queen, Michael Jackson, escucha mucho el canca, le gusta mucho el canca, le gusta mucho Rosalén. Y bueno, la verdad es que escucha un poco de todo. Y por fin se ha quitado un poco de la cabeza el reggaetón, porque eso sí es una lucha que tengo yo, que en las fiestas de fin de curso los niños bailen reggaetón con la edad que tienen. A mí me parece algo, no por el reggaetón en sí, sino porque el reggaetón más comercial, el que más triunfa, si uno se fija en las letras, no creo que sea lo más apropiado para nadie, pero menos para niños chiquitos. Y luego aparte, es que ya es en todos lados, en supermercados. Hay un supermercado cerca de la Corredera que yo he llegado a entrar a por leche y empezar a sonar despacito, y yo me he dado la vuelta, me he salido fuera, me he sentado en un portal a escribir en el móvil, y cuando he calculado 7 u 8 minutos he vuelto a entrar. Y me dice el cajero, ¿qué te ha sido? Porque está empezando a sonar despacito. Digo, pues sí. Digo, sí, tío, sí. Dice, pues tú que te puedes ir, yo que tengo que estar aquí trabajando, lo escucho 6 o 7 veces al día. Comentaste una vez, Carlos, me llamó mucho la atención en un programa que hay como unas notas que son comunes a todas las canciones. Sí, hablé de Aldo Narejos. Aldo Narejos es un crack, desde aquí le envío un abrazo, porque vivía en Pozo Blanco, estaba mucho por Córdoba y se ha ido a Madrid. Él tiene un vídeo en el que tiene un montón de vídeos, seguirlo en YouTube, Aldo, como Waldo, pero sin W, Aldo Narejos. Es psicólogo, cantautor, empresario, es fantástico. Y tiene un vídeo en el que coge la lista de las más escuchadas de Spotify, y resulta que hay un 50-60% de canciones que todos los estribillos son los mismos 4 acordes, que de hecho suelen ser los 4 acordes del reggaetón. Y es que a base de repetir esos 4 acordes tanto, se nos ha quedado como en la cabeza, y entonces escuchamos una canción nueva con esos 4 acordes, enseguida se nos pega porque se nos ha hecho familiar. Y bueno, aparte de 12 notas, hay infinidad de acordes más, y es claro, el tío coge y con una guitarrita va tocando los 4 acordes y se canta 30 o 40 canciones en inglés, en español, y te das cuenta de la cantidad de canciones que conocemos y que consumimos que no salen de ahí. Y la música es mucho más que eso. Él le llama la fórmula del éxito. Y es verdad, de hecho el tío consiguió meter hace unos años, hizo un vídeo, dijo, mira, voy a proponer una cosa, voy a hacer siguiendo lo que yo llamo la fórmula del éxito, voy a intentar meter una canción en el Ibiza Mix. Y su canción salió en Ibiza Mix, que siguiendo unos parámetros que él tiene más que estudiados. Entonces, por eso digo que hay que intentar consumir música por supuesto, música en directo, todo tipo, tributos, orquestas, todo. Pero un poquito de música original, y si puede ser, o sea, de compositores cordobeses, que hay muy grandes, y si puede ser que salga un poquito de la fórmula esta, pues mejor que mejor. Pues muchas gracias, Carlos. Te felicitamos por tu trabajo, que es como el de las hormiguitas, muy lento pero constante. Y que sigas con esos microconciertos que, bueno, que por lo menos deleitan a los amigos y a los allegados. Pues muchas gracias y enhorabuena por la labor que estés haciendo, tanto con la radio como con todo esto, trayendo gente interesante para que le dé un poco de cabida y un poco de publicidad a concursos de este tipo que a los chavales les viene genial. Así que muchas gracias. Gracias. Bueno, de la música pasamos a las artes plásticas, y para ello tenemos hoy con nosotros a Francis Arroyo, al que agradecemos que haya hecho un hueco en su apretada de agenda de hoy. Buenos días, gracias a vosotros. Francis es uno de los artistas plásticos más reconocidos de nuestra ciudad.
a nivel nacional e internacional. Su forma de expresión es una apuesta constante en la búsqueda de las formas, la luz, y con sus lienzos transmite equilibrio, comunican amplitud del universo, del color. Su arte cada día es una apuesta por traspasar los límites. No es un artista al uso, es un buscador de la belleza, y esto no lo hace estancarse como otros artistas, y por eso a través de la poesía también aporta arte, da color, luz. De alguna forma las 3 palabras que definen a Francis y a su obra. Y también se ha incorporado con nosotros Juan Pedro, Juan Peo más conocido. Él es payaso y también trabaja un poquito las artes plásticas, diseñador, y también es un continuo buscador de la belleza en la forma. A los dos agradecemos que estén aquí. Luego también seguirán en la tertulia, que de alguna forma va a girar sobre las artes plásticas en la educación. Tu último trabajo que presenta hoy, De Piedra y Pecado, un trabajo que nace como proyecto colaborativo entre varios autores cordobeses, en el que a través de la poesía de Francisco Arroyo, la prosa poética de Ana Espino y la fotografía de Ernesto Hita, con el prólogo de Pilar Sanabria, el lector asiste a una conversación plural en la que cada uno de los autores participe con su particular e inconfundible lenguaje, ya sea escrito o visual, habla desde su punto de vista artístico sobre algunas de las emociones y pasiones más básicas del ser humano y las relaciones personales y o sentimentales en el complejo tiempo en el que vivimos. ¿Qué aporta este último proyecto en tu obra? Pues lo que aporta es, digamos, un renacer. Siempre mi obra provoca un renacer al espíritu que intento mostrar. Cualquier pieza, sea poesía, sea pintura, sea escultura, lo que aporta es una investigación, lo que aporta es una nueva vía de escape. Entonces, en este caso, el libro de Piedra y Pecado conforma, digamos que sigue como una serie que he elaborado yo de libretos poéticos a lo largo de los últimos 10 años. Y en este pues pensé, vamos a hacer algo diferente, y por eso pedí la colaboración de Ana, que veía sus textos en prosa poética y consideraba que eran muy, muy semejantes a lo mío, aparte que lo mío era poesía, pero la prosa poética yo también la he trabajado mucho, ¿no? Y Ernesto, la fotografía de Ernesto es fundamental, porque digamos que le dan mucha vida, complementa muy bien el trabajo que hemos realizado en textos, ¿no? Luego pienso que el colofón ha venido cuando Pilar Sanabria, amiga de hace años, pues ha hecho el prólogo del libreto que presentamos hoy. Estamos en la biblioteca que lleva el nombre de Pablo García Baena. ¿Qué representa para ti, Pablo? Pablo García Baena, digamos que ha sido un hito en Córdoba, ¿no? Tenemos varios, ¿no?, a lo largo de la historia, pero de los últimos tiempos, pues él ha sido, digamos que ha marcado un referente. Casualmente, pues mis hijos también han estudiado en el colegio Pablo García Baena, ¿no?, allí en el camping, ¿no? Entonces, para mí ha sido todo un referente y todo un ejemplo a seguir, sobre todo ejemplo de humildad, ejemplo de trabajo y ejemplo de constancia, y sobre todo de una labor intensa, muy lograda, ¿no? Si el artista no es humilde, casi que ni es artista, o hay artistas que siguen siendo artistas a pesar de no ser humildes. No, yo pienso que todo artista, aparte de ser humilde, tiene que ser un poco o bastante egocéntrico, ¿no? Si no cree uno en su obra, si no la proyecta, si no la lucha más que nadie, no le veo yo mucho futuro, ¿no? Efectivamente ha habido, en este caso que estamos hablando, Pablo García Baena, pues ha sido una persona encantadora, una persona humilde, una persona muy de sus amigos y muy de la tierra, con lo que ha sido un caso, digamos, un poquito fuera de lo normal para mí, ¿no? Ya sabemos que en la historia, pues los más egocéntricos, los más, pues son los que más han sobresalido, pero desde luego ese sería el ejemplo a seguir, en verdad. La verdad es que Pablo García Baena surgió en Málaga, se descubrió en Málaga, aquí era un desconocido. Y fue luego cuando realmente la ciudad... Hay que irse de la ciudad para que te reconozcan algo. Desgraciadamente hay que irse, y en mi caso, ¿no? Eso lo tengo yo más que he trabajado.
No sé por qué es el hecho fundamental de irte y que te reconozcan fuera para que luego te reconozcan dentro. No sé a qué viene eso, porque desde luego eso no pasa en todos los ámbitos, no pasa en todas las comunidades, no pasa en todos los países, pero desgraciadamente aquí continúa pasando. No en todos los casos, pero sí en una gran cantidad de ellos, sí. ¿Cómo ves la forma de educar en el arte aquí en la escuela? ¿Y qué harías tú para cambiar la situación de falta de imaginación que nuestros niños y niñas tienen? Muy fácil. Yo hace tiempo que estoy muy obsesionado, hace muchos años, con la escuela de libre enseñanza del entonces, ¿no? Yo el arte en la escuela, no solo el arte, sino las artes, las potenciaría quitando más nivel gramatical e incluyendo más arte. O sea, dejar libre enseñanza, dejar lo que cada uno, ya sabemos que cada persona es un mundo y cada persona tiene unas capacidades. Entonces, incidiría en la libre enseñanza, dejar que uno puede más desarrollar pintura, música, teatro, potenciar mucho eso, la imaginación. La imaginación mueve el mundo. Entonces, potenciaría mucho más lo que es la imaginación en los alumnos, que quieras que no, potenciarían mucho más el no fracaso escolar, ¿no? Es mi humilde idea sobre ello. Juan Pedro, tú eres payaso, además de artista plástico también, diseñador, y bueno, ¿qué harías tú, ¿no?, para cambiar esta situación de falta de imaginación, de creatividad en la escuela? Pues mira, me pilla ahora mismo la pregunta un poco así, pero yo pienso que una cosa que hace mucho daño a la imaginación es darle todo mascado, enlatado, lo que son las nuevas tecnologías. Darte cuenta que nosotros venimos de una generación donde, por ejemplo, nuestros padres no tenían recursos. Yo me acuerdo particularmente en mi caso que desde pequeño cogía una libreta y como estaba calladito y tranquilito con mi libreta haciendo dibujitos, pues mi madre, qué bien, qué bonito, qué bonito, qué bonito, y por ahí empecé yo un poquito el tema de dibujar. Hoy en día, pues, sinceramente no estoy bien informado cómo se dan las clases y tal a niños, ¿no? Pero vaya, que es súper importante darte cuenta que esa frase tan típica de una imagen vale más que 1000 palabras, con palabras no puedes explicar, por ejemplo, un proyecto de arquitectura o cómo se construye un coche o una máquina. Y desde pequeños, claro, si tú al niño o a la niña les das unos elementos que son prácticamente muy al alcance de la mano, como puede ser un bolígrafo, un lápiz, una cera, que ellos desde el garabato hasta ir dándole ya sentido a las formas, ahí ya tienen un mundo desde los 4 años en adelante. Y como se van a formar más como personas, van a tener mucho más, va a potenciar lo que es su imaginación, su creatividad, sus sentimientos, su forma de expresarse. Darte cuenta, no sé, los hombres de Cromañón, una cueva, ¿no? Salvajados, perdidos, ¿no? Pues hasta que no empezaron a ser paredes, seguían siendo seres humanos, pero hasta que no empezaron a plasmar, a dibujar y demás, yo pienso que todavía no eran humanos, personas, pero sí seres humanos, claro. Bueno, acabas de llegar del Sáhara. Uh-huh. ¿Y cuál es el contraste que ves tú entre la educación, entre los niños de allí, entre la cultura, un poquito del arte de los niños del Sáhara con respecto a aquí? Te hablo superficialmente porque te digo que tampoco tengo... Lo que he visto, pues los nenes los tienen más derechos con la vela, como nos tenían a nosotros cuando éramos pequeños. Una cosa de estilo... Pues, hace 35, 40 años atrás, aquí, aquello que nos ponían en fila, ¿te acuerdas? Uh-huh. Esa es, la profesora habla y todo el mundo calladito y el profesor habla. Y bien, hay muchos menos recursos y la verdad que los nenes y niñas de allí siempre están con una sonrisa en la cara. Además, yo creo que los nenes se adaptan a todo, son súper fuertes, son niñas, es increíble. Y nada, y muy bien, con los medios que hay. Muchas veces, según qué zona te llegas, por ejemplo, hemos estado en Tifariti y hay zonas donde ahí se dedican, los territorios liberados se dedican al pastoreo, todavía las familias, hay un colegio y todavía hay sitios donde enseñan a los nenes con la típica tabla de madera y van al cole con su tabla porque no disponen de papel y demás. O sea, un contraste también muy radical, el de aquí al de allí.
Bueno, luego seguirás hablándonos de esa experiencia con el Sáhara. Bueno, Francis, los artistas habéis unido para hacer una apuesta de arte libre, ese proyecto que se llama Córdoba Contemporánea. Cuéntanos un poquito esa idea tan interesante. Bueno, el proyecto Córdoba Contemporánea surgió... A mí hace casi un año se me pidió realizar como crítico de arte, se me pidió realizar una entrevista, bueno, más que entrevista, un artículo, ¿no? En el que se nos incluyesen los artistas, algunos, por supuesto, ¿no? Algunos de los artistas más relevantes de la ciudad, ¿no? Entonces avisé a varios de ellos. Y entonces, a raíz de que salió ese artículo, pues entonces ya nos reunimos varias veces y decidimos ampliar el grupo, decidimos ampliar ese proyecto, ¿no? Ese proyecto iba con la intención siguiente, iba con la intención de fomentar el arte en Córdoba. Desgraciadamente, las galerías privadas en Córdoba han muerto. No hay prácticamente ninguna y la que hay, pues, no tiene una programación fija. Entonces... era el dar un toque a instituciones, a tal, que decir, bueno, aquí hay artistas muy importantes, aquí hay artistas nacionalmente, internacionalmente muy importantes, vamos a potenciar esto, vamos a darle vida, ¿no? No tiene otro sentido que la colaboración entre artistas, ¿no? Y ya digo que el grupo se formó simplemente por amistades, por competencias leales, que coordinábamos, en una palabra que no me salía, ¿no? Entonces se forma el proyecto y a raíz de ahí pues han salido muchas cosas, lógicamente, debido a la calidad del grupo. Y por ejemplo se presenta en mayo en Nuremberg, ¿no? Nos ayuda mucho la institución allí de la alcaldía, y eso nos ayuda mucho, que precisamente este día 16 se le da un homenaje al alcalde de Nuremberg aquí en Córdoba, como ciudad de hermanas que son, ¿no? ¿Qué pretendéis con esta iniciativa en una ciudad en la que es tan difícil abrir camino en el arte y que los ciudadanos entiendan y se eduquen en la sensibilidad artística? Pues precisamente pretendemos eso, que se abra camino en el arte, ¿no? Desgraciadamente aquí, vivido en las carnes de todos los que somos artistas, cuando hemos hecho alguna exposición y hemos estado en la familia, nosotros prácticamente, en algunas ocasiones, ¿no? Y entonces da miedo eso, ¿no? Da miedo porque la cultura es la base de una sociedad. Y lo que estamos tratando hoy, ¿no? La educabilidad social desde críos, ¿no? Yo pienso que el problema es el fundamento de esto es crear cultura, crear espíritu cultural, ¿no? De ahí que lógicamente el tema que nos ocupa hoy que sea desde la base, ¿no? Desde los colegios es fundamental, ¿no? Yo quitaría, no voy a meter ya con las asignaturas que quitaría, pero yo quitaría varias cosas y fomentaría más el autodesarrollo personal y cultural en general. ¿Cuáles son tus proyectos y hasta dónde llegan ya tus obras en el mundo? Cuéntanos un poquito. Pues a veces no sé ni hasta dónde llegan, ¿no? El otro día me llaman de una amiga desde Chile y estoy en el Museo de Arte Contemporáneo y acabo de ver en el 10º aniversario del museo una obra tuya aquí colgada. No tenía ni idea, ¿no? Me mandó la foto y tal. Eso como anécdota. Ahora mismo ya llega un momento que tengo obras en medio mundo, ¿no? Tengo muchos museos de muchos países. Eso lo tuve claro hace mucho tiempo, que había que fomentar eso. Si quería desarrollar... Lo importante para mí es desarrollar la obra. Y para desarrollar una obra de calidad había que antes potenciar un poquito el reconocimiento, ¿no? Porque ya sabemos que en todos los ámbitos cuando te reconocen es cuando puedes acceder a hacer una obra más potente, más, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo ahora, pues nada, en breve se presenta una obra mía en el Museo de Mazatlán, en México. Ayer se inauguró, a ver si me acuerdo el nombre, el OMAI, el Organismo Mundial de Artistas Integrados, ¿no? Al que pertenezco. Y la cumbre de este año se ha hecho en Puerto Rico y ayer se inauguró la exposición, ¿no? Varias cosas en Suiza, en varios países, ¿no? Ya van las cosas rodadas porque en algunos sitios no muevo yo la obra, ya la mueven, entonces... Veo que has dejado un poco la escultura tal y como la tenía al principio y has creado como una nueva línea en la cual mezclas escultura con pintura. Parece que esa es un poco la línea que veo últimamente. Mira, en tu obra, eres la primera persona que atina con ello. Sí, es verdad, ¿no? Le he llamado pinturas esféricas por eso, ¿no? En realidad es mi misma técnica mixta, pero sí, elaborada en modo escultura, porque claro, en más dimensiones, lógicamente.
La escultura siempre ha sido para mí, sin desmerecerla, un segundo plano, porque yo no me considero escultor, simplemente tengo iniciativas de escultor, ¿no? Entonces, yo tengo la suerte de realizar las cosas cuando me ha dado la real gana. Entonces, es una virtud, una ventaja que tiene una persona que es artista, ¿no? Entonces, cuando necesito hacer poesía porque el cuerpo me lo pide, la hago. Cuando necesito hacer escultura, la hago, pero mi base, lógicamente, es la pintura. Bueno, desde luego has roto un poco el hito de salirte del lienzo, que prácticamente la mayoría de los artistas plásticos están muy atados al lienzo, y traspasar la dimensión de ese espacio, ¿no? Pues nada, muchas gracias, Francis, por estar aquí de nuevo en el programa de La Voz de la Ciudad, y luego seguiremos hablando de arte y educación. Mil gracias a vosotros y felicitaros por toda vuestra labor. Gracias, seguimos. El arte es entendido como cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética y comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones o una visión del mundo a través del lenguaje, la música, la danza y la pintura. La presencia del arte en la educación por medio de la educación artística contribuye al desarrollo integral y pleno de los niños y jóvenes. Esta se caracteriza por enriquecer y realizar un aporte cognitivo en el desarrollo de las habilidades y destrezas de los estudiantes, como el emprendimiento, la diversidad cultural, la innovación, la creatividad o la curiosidad. La actividad artística del educando despierta su fantasía y su poder imaginativo, conduce a la valoración del color y de las formas, así como la formación de la personalidad, la confianza en sí mismo, el respeto y la tolerancia. En otras palabras, para el niño la actividad artística es un medio para el desarrollo dinámico y unificador. El dibujo, la pintura, la danza o el teatro constituyen un proceso en el que el alumno reúne, interpreta y reforma los elementos adquiridos por su experiencia. Con esto podemos conocer lo que el niño siente, piensa y ve. Y entramos en el patio de la tertulia en este programa dedicado a la arte en la escuela. Para ello nos acompañan personas que tienen mucho que aportar y con ellos queremos hacer un diagnóstico de cómo se tratan estas importantes disciplinas en la escuela y en la educación en general. Tenemos en este patio hoy muy completo y muy diverso, con personas de un amplio espectro social. Francis Arroyo Ceballos, con el que hemos hablado ya sobre su obra y que nos va a aportar su visión sobre las artes plásticas. Buenas tardes, hola. Buenas tardes. También Francisco Morales, del Museo de Bellas Artes. Buenas tardes, Francisco, que también antes nos ha hablado un poquito del papel del museo también en este concurso. Muy buenas tardes a todos. Ana Cuevas, que es la monitora de los talleres, que me imagino se incorporará ahora. Y tenemos a Fernanda Almagro Muñoz, que es profesora del López Diegues, ha sido profesora de dibujo durante bastantes años y ahora parece que hace otra actividad. Y se acaba de incorporar Ana Doblas, delegada de Participación Ciudadana. Alba, muy buena. Hola, buenas. También a Juan Pedro, que es payaso, artista plástico y bueno, una persona que también está muy implicada en el tema educativo y con el trabajo de los niños, ¿no? Buenas tardes, Juan Pedro. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué opináis sobre lo anteriormente descrito en relación a la arte y la educación y qué aportaríais a lo dicho? Bueno, por ejemplo, yo aportaría lo que he indicado antes, aportaría más base, más enseñanza plural, artística desde la base, desde los inicios, ¿no? Incluso y eliminando horario de otras cosas. Veo como fundamental que el niño se desarrolle ampliamente, que le dejen desarrollarse más que se desarrollen, ¿no? Que le dejen desarrollarse en sus capacidades, ¿no? Las artes son cultura y la cultura es lo que rige, lo que debería regir el mundo, ¿no? Podéis intervenir lo que queráis. Alba. Es que como acabo de incorporarme, no sé ni lo que se ha dicho antes. Desde luego, desde el Ayuntamiento de Córdoba, lo que consideramos que toda manifestación artística dentro de la infancia tiene un componente participativo, que en este caso lo que nos ocupa como concejala de Participación Ciudadana, que tratamos de desarrollar, y de hecho estamos desarrollando en la Escuela de Participación Ciudadana toda esa expresión artística como vehículo de participación en la ciudad. Y en el caso de este concurso que hacéis todos los años, pues tiene también un componente medioambiental muy claro. Tiene ese eje transversal que queremos en la participación ciudadana
desde el punto de vista que niños y niñas se acercan a su naturaleza, a la que tienen más cerca, la ven, la expresan también cuáles son sus necesidades y lo transmiten de esta manera tan espectacular, ¿no? Por tanto, arte, participación, arte y educación están cogidas de la mano. Fernanda, a lo que hemos comentado, ¿qué añadirías tú? Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que, por supuesto, lo que habéis dicho, pero sí que desde aquí yo soy muy crítica con el Ministerio, porque creo que lo que está intentando no es fomentar el arte, sino destruirlo. O sea, no puede limitar a 45 minutos las clases de plástica y de música a la semana. Bueno, en primero y en segundo tienen dos sesiones para las que hubo que luchar mucho, entonces no creo que estén fomentando el arte cuando lo están quitando de la como asignatura y de la aula. Entonces en eso pues tengo que ser muy crítica. No sé por qué, pero no interesa fomentar el arte. ¿Algo más que añadir, Paco? Hombre, el tema es muy acuciante y complejo para resumirlo en pocas palabras. Sí te puedo decir desde el plano de como institución que somos, una institución, que el museo muchas veces, y más los museos que tenemos en Córdoba, puedo hablar incluso un poco más del mío, ¿no? Conozco también la realidad de otros museos, dependientes en este caso de la Junta de Andalucía, pero echando un panorama, una visión incluso a los que son de titularidad municipal, se han convertido un poco en instituciones, desde mi punto de vista, dinosaurios. O sea, no favorecen si no hay un mediador delante. Eso se puede ver perfectamente el día que se establezca la visita de los chicos que van a participar en el concurso. No están actualizados, no son museos de un siglo XXI abiertos a ese público joven. Tiene un aspecto decimonónico e incluso muchas veces, en muchas ocasiones, la presentación no es atractiva para estas nuevas generaciones y entonces vamos muy atrás. Yo también coincido con Fernanda de que la apuesta no está por la cultura, no por el arte, ¿no? Es una batalla que arrastra siglos, siempre ha quedado muy postergada el tema ¿no? Y lo que yo te puedo decir, pues desde el plano del Museo de Bellas Artes, que personalmente, aunque es verdad que los compañeros pues se pelean y se emiten informes, proyectos, propuestas año tras año a la dirección general, son pocas veces escuchadas esas ideas de potenciar la creatividad, ¿no? De hecho, está arrancando con dificultades un centro de arte contemporáneo. Habría que ver si ese proyecto está dando sus frutos, ¿no? Lleva por poco tiempo de andadura, ¿no? Pero es verdad que estamos peleando contra gigantes. Esa es la sensación que yo tengo, personal e institucional. ¿Qué elementos contribuyen en la escuela a que las artes no tengan esa presencia que desearíamos padres y madres? Lo digo para que cada uno aporte. Yo si les contesto como madre que soy... Ana Castillo, de Lampa de López. Yo a día de hoy no me creo que las artes plásticas en general, lo que es la pintura, la escultura, la arquitectura, etcétera, no puedan incluirse en los planes de estudio. Porque si hacemos una seria reflexión, vemos que todos los conocimientos que hemos tenido o tenemos actualmente, ¿a través de qué ha sido? Han sido poblaciones que no sabían leer, ¿no? ¿Y cómo han adquirido esos conocimientos? A través de la pintura y de todas las artes plásticas, porque era la única forma de transmitir lo que se vivía en diferentes tiempos a tiempos posteriores. Yo, como madre de un hijo que está en secundaria, empieza este año bachiller, no entiendo, por ejemplo, un profesor de filosofía, nadie nos plantearíamos que filosofía no lo diera un licenciado en filosofía, ¿verdad? Y matemáticas exactamente igual. Sin embargo, en la educación secundaria, perdonad, pero es que vengo corriendo y... sin embargo, la asignatura de plástica hoy en día en los institutos lo está dando cualquiera, o sea, no un experto. Con lo cual, la transmisión de lo que es la asignatura o las artes plásticas es totalmente secundaria, sin darle ninguna importancia, con lo cual, ¿cómo le vamos a transmitir a los niños que vayan a museos de pintura, a museos de escultura o a estudiar una carrera de arquitectura si no se les fomenta que eso es una parte de nuestra vida, ¿no? Y del aprendizaje? O sea, si venimos de civilizaciones donde éramos analfabetos y no sabíamos leer y los pocos que tenían ese conocimiento leían libros, ¿dónde estamos? ¿Cómo hemos llegado aquí? O
si no es a través de eso. Antes decías que los padres podían fomentar esa actividad. ¿Qué padre o qué madre, cuando son los niños pequeños, no se ha sentado un momento a hacer un dibujo o a pintar? O sea, es decir, desde las casas yo creo que se fomenta mucho más ese trabajo o esa creatividad o ese entusiasmo por el arte que desde la educación pública, porque no se la valora. Como decía antes Pablo, es una asignatura ahí secundaria. De hecho, quien se dedicaba a estudiar eso decía, tú te dedicas a dibujar. Bueno, se incorpora también, se incorpora Ana Cuevas, que es monitora de aquí del López Díaz, que me parece, de este concurso de dibujo. Y también Esperanza Cordón, que es del AMPA Caballero de Santiago, ¿no? Así que bienvenidas y también podéis participar cuando queráis. Juan Pedro quería decir lo que decía algo. Fernanda, yo pienso también que una forma de aborregar a la sociedad es esa. Si la arte plástica es una forma de libre expresión, si no se desarrolla, tiene una sociedad mucho más aborregada y mucho más fácil de manejar. Sí. Bueno, en cuanto a lo que ha dicho Ana, yo quería también... estoy de acuerdo que desde los centros de educación se puede hacer más, pero yo creo que desde las casas, entre las tablets, las pantallas, etcétera, cada vez los niños dibujan menos también en las casas. O sea, creo que como todo en educación sería función de todos, ¿no? Desde los colegios y también en las casas fomentar un poco eso, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Ana. No solamente soy licenciada en Bellas Artes, por escultura encima, o sea que es como ya el colmo. Totalmente de acuerdo y tengo la doble visión. Por una parte, como profesional, que estoy de acuerdo en que mi asignatura en secundaria pues la dan arquitectos, la dan aparejadores, la dan cualquiera, entre comillas, permitirme ser cualquiera, pues no dejan de ser licenciados con un nivel educativo y cultural. Y luego por el lado de la casa, volvemos a lo mismo, mi hija tiene la suerte, la desgracia de tener 2 padres licenciados en Bellas Artes, entonces pues sí que es verdad que nosotros trabajamos y en cualquier salida que hacemos, ¿no? Incluso familiar, pues siempre está incluido que mi hija hacer una visita con ella a un museo, de acuerdo contigo, también Paco, permíteme que diga Paco, en que los museos no son lo suficientemente divertidos, entre comillas, para niños, ¿no? Siempre hay que darle una vueltecita para hacérselo bastante más ameno, ¿no? Y desde la casa, por supuesto, tenemos los Reyes a la vuelta de la esquina. Y para mí es fundamental, da igual que sean niños, que sean adultos, que debajo del árbol de Navidad siempre tiene que haber un libro, siempre un libro, y como no, lápices y folios para dibujar. Me da igual la edad que tenga, eso no se puede perder. Para mí es fundamental. Quisiera contestar a Fernanda cuando habla de las tablets es algo reciente, o sea, que vamos a poner 20 años, pero es que esto es un problema que hay, yo creo que en España, porque conozco la cultura de otros países y siempre se ha fomentado mucho más el sentido artístico. En España esto no es de hace 20 años por las tablets, los móviles, sino desde hace 50 años que yo recuerde y si no más, por la edad que yo tengo. O sea, que no es que realmente no sé. Yo, por ejemplo, ahora que estoy en una ciudad como en Córdoba, que hay otras ciudades que no tienen tantos disciplinas artísticas que puedan ir los niños, como son los conservatorios de música y danza, no entiendo que desde el ámbito educativo se fomente eso. Hay otras ciudades que no tienen ese privilegio, ¿eh? Estamos en una ciudad como esta que hay arte por todas las esquinas y sin embargo yo veo tanto en la primaria, y te estoy hablando antes he hablado en secundaria, pero es que en primaria mi hija que está en sexto, yo miro los cuadernos que tiene de dibujo y si ha hecho 10 dibujos o 15 dibujos en los 6 años que lleva de primaria, me puedo dar como un canto en los dientes, ¿eh? Alicia iba a comentar una cosa y ahora ya os pregunto la siguiente. Sí. Beneficios de la educación artística. Refuerza la calidad en el aprendizaje, aumenta el entusiasmo y el interés de los alumnos, las actividades artísticas incrementan la percepción del entorno y generan en el alumno una flexibilidad de pensamiento, generan en el alumno seguridad y autonomía, estimula las habilidades cognitivas y permiten al individuo comunicarse y ofrece la oportunidad de explorar la imaginación y la capacidad de desenvolverse mejor en ámbitos sociales. Bueno, dentro de esa visión, de esos beneficios, ¿cómo veis que cambia la visión de los niños y niñas cuando se trabaja con las artes plásticas, cada uno en vuestro ámbito en el que os movéis?
Yo creo que cuando lleva un tiempo trabajando con ellos, ¿no? Y sobre todo el tipo de expresión artística, notas que son más felices. O sea, lo podría resumir así. Además le preguntan, ¿no? Porque yo le pregunto mucho, bueno, ¿qué sentís cuando estáis dibujando, cuando estamos...? Y te lo dicen. Lo que más repiten es, estamos más tranquilos y estamos felices. Yo creo que ya con eso se resumiría todo, ¿no? Si estás consiguiendo que un niño sea feliz, ya es mucho. Bueno, pues yo creo que la capacidad para trabajar, por ejemplo, con las manos es algo esencial en el ser humano. Lo que pasa es que hemos tendido, no solo en la educación, sino en la vida en general, a trabajar solo con lo abstracto, ¿no? Con el pensamiento, digamos, abstracto. Pero el trabajar con las manos es fundamental y yo qué sé, yo creo que es importante para cualquier persona, ¿no? En el momento en que tocas algo, un barro, una plastilina, aparte de lo que dice ella de que conectas con otro tipo de forma de crear y de hacer, y construir otras cosas, también ayuda al desarrollo cognitivo de alguna manera, ¿no? Y bueno, yo creo que eso se ha perdido no solo en los colegios, porque el tema de la creación artística, ¿no? Se asocia mucho a la etapa infantil o a cuando eres niño, y parece que luego ya no puedes dedicarte a nada que sea artístico, como que eso no es ya de mayores, ¿no? Entonces, a lo largo de la vida tenemos muy poca formación artística. Es como se produce una desconexión, ¿no? Entre la etapa del colegio, de la educación formal, digamos, en la etapa primaria, y luego cuando ya te acercas al arte, por ejemplo, ya cuando eres mayor, ¿no? Y hay una desconexión. Yo creo que eso es fruto, pues eso, Córdoba está llena de arte, pero no sabemos acercarnos, no sabemos hacer una búsqueda, ¿no? De lo artístico, ni encontrarnos con eso que es artístico. Y yo creo que en los colegios, bueno, pues también en la educación pública no solo hay muy poco espacio para eso, para la creación artística, y en el currículum la concreción no solo curricular sino horaria se ha ido perdiendo cada año. Pero es verdad que al artístico nos podemos acercar desde todas las áreas del currículum, ¿no? Y no se hace. Se pueden trabajar las matemáticas desde lo manipulativo y lo artístico, se puede trabajar las ciencias naturales, los proyectos, pero no se hace habitualmente. Y hay muchas razones. Una, porque no está en el currículum y parece que no hay que hacerlo, ¿no? No hay horas suficientes destinadas a la educación artística. Pero otra, porque en las escuelas de formación universitaria tampoco hay tiempo. O sea, no hay espacio ni horario. Las escuelas de magisterio no tienen suficiente formación para los formadores que van a ser, ¿no? Para los maestros y maestras. Entonces yo creo que esa es una de las causas. A mí me gustaría añadir algo, uniendo un poco lo que ha dicho Fernanda y lo que ha dicho mi compañera Esperanza. Dice, ser felices. Pero ser felices no solamente en la edad temprana. Yo, además de dar estos talleres con niños, que esta tarde precisamente empiezo otro, también doy clases en centros cívicos, ya para adultos y muy adultos, ¿no? Y doy clases particulares. Y al final, en los centros cívicos, mi contrato es sociosanitario. Y realmente así lo entiendo yo, porque esta gente, al final, la creación artística ha quedado en un segundo plano de extraescolares, sea para niños o sea para adultos. Y realmente así lo entiendo yo, como un contrato sociosanitario, porque yo realmente velo por la felicidad y el bienestar mental de mis alumnos y de mis alumnas, de todos. Pero es que incluso los más mayores, cuando vienen a clases particulares, vienen a aprender, por supuesto, vienen a dibujar, desde luego que sí, pero realmente el fondo es, necesito un rato para mí, para mi interior, para estar tranquila y para no explotar al final de la semana. O sea, que al final lo que se busca es eso, es la felicidad. Sí. Pero de todos los años, desde pequeñitos a los muy jubilados, ¿no? O sea, es fundamental. Sí, es lo que se ha hablado de arte terapia, ¿no? Realmente. Bueno, yo iba a comentar también una cosa interesante, porque yo me encuentro, a mí me gusta de vez en cuando hacer entre ellos, preguntarles cuando entras si es la primera vez que visitas un museo, y desgraciadamente en muchas ocasiones te llevas la sorpresa de que es el centro, el profesor o profesora implicado más, el que los lleva al museo por primera vez. Pues la realidad es que después la experiencia es muy satisfactoria. Si hay un buen mediador, vuelvo a lo que he dicho antes, nuestros museos no están pensados para ese público, incluso para el público más adulto. Si tienes un mediador que te explica, que te pone en conexión ese lienzo, por decir algo, o esa escultura de hace 400 años, te la pone en conexión con las vivencias actuales, tú entiendes mejor el mensaje. No ves un simple lienzo que generalmente estaba pensado
para un ámbito, un contexto diferente, un ámbito religioso, que provoca de primeras cierto rechazo, y más una sociedad que presumimos, entre comillas, de ser laica, supuestamente laica. Pero tú cuando cuentas anécdotas que hay cuando sabes leer un lienzo, cuando sabes leer una escultura y se la traslada a ellos, los conectas con su cultura, le das hasta fortaleza, cierta fortaleza, porque se sienten herederos de una cultura anterior que desconocían, echan raíces, empiezan a hacer sus conexiones mentales de saber que se están establecidos en un territorio que tiene unas raíces históricas importantísimas y que lo que hoy somos es fruto de ese pasado. Querámoslo o no, esa es la realidad, y les ayuda a entender y a conectar. Y muchas veces el museo no solamente explica historia o arte, sino que a partir de esa escultura, de esa pintura, tú puedes aprender geografía, puedes aprender matemáticas, puedes aprender literatura, todo está muy conectado, ¿de acuerdo? Pero esa interconexión muchas veces no se plantea en los discursos de los museos, ¿de acuerdo? Y entonces provocan cierto, yo lo entiendo, cierto rechazo, salvo que tengas, como os digo, algún mediador. O los museos pegaran un lavado de cara total, plantearan, como ya hay muchísimos ejemplos, no voy a decir nombres, por toda Europa, que plantearan la cuestión creativa de otra forma. Yo cuando llegan, no me quiero extender, no quiero que repitan el cuadro que tienen delante. Quiero que ellos planteen el tema que hay, en este caso el agua, o cualquier tema que se plantee, lo hagan desde su propia visión y después lo hablamos. Pero que no me vuelvan a repetir, a copiar, se conviertan en loros y sean creativos. Cuesta trabajo, porque por ahí he escuchado, y es cierto, pues que está pesando mucho todo la carga visual que las nuevas tecnologías están aportando cosas positivas, pero también cosas negativas, en el sentido de que las imágenes son repetitivas, reiterativas, no se les enseña a poner en crítica una imagen, lo que persigue esa imagen, en televisión, en pantalla. O sea, ahí no hay ingenuidad, hay un discurso económico, comercial. Eso habría que enseñarle, y se le puede enseñar desde el museo, pero no se le plantea ahora mismo, ¿sabe?, ese discurso. Yo quería comentar un poquito al hilo de lo que se está hablando. En este concurso de dibujos lo que se pretende es conocer cuál es la visión de los niños sobre el medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, nos llevamos un poco cada año la sorpresa de que hay más de un 50% que son repeticiones de un mismo elemento. Y además, bueno, ellos pintan la sierra con montañas nevadas. Estamos hablando sobre todo de los más pequeños, ¿no? Y repiten los tópicos, ¿no? Y entonces eso demuestra claramente la falta de creatividad. Incluso se copian unos a otros y ves cómo repiten los mismos elementos, ¿no? Entonces, yo al principio lo comentaba, cómo las artes plásticas crean una visión del espacio donde nos movemos, ¿no? Y cómo se puede fomentar esa libre creatividad. En un cuadernito de los que hay ahí, que sirvió de cartel en uno de los, me parece que fue en el primero, hay un niño que, bueno, que nosotros cuando hacíamos la actividad de senderismo por el Bejarano, pedíamos que los niños dibujaran y escribieran sus sentimientos. Y en ese cuadernito, que lleva la imagen precisamente de Pablo García Baena, cuando le entregamos el premio Duende del Bejarano, hay un dibujo que es un dibujo cubista. Hemos recibido cientos y cientos de dibujos, pero como ese, ninguno. Porque ahí está, ese precisamente, la anterior. Ahí vemos una imagen de lo más atípico de un niño expresando cómo ve ese espacio. Entonces, por eso me refiero a través de las artes plásticas, del dibujo, cómo podemos ver que es el mundo interior de ese niño, que realmente refleja lo exterior, es rico o es pobre. Y bueno, evidentemente lo que sí hemos observado en estos 3 años es una evolución positiva, ¿sí? Mucha más creatividad. ¿Por qué? Porque hay monitores, porque hay profesores que se implican, y de alguna forma eso está también contagiando a los padres, porque los padres formamos parte también de ese círculo, ¿no? Entonces, realmente no estamos transmitiendo la importancia de las artes, estamos transmitiendo la importancia de ver de otra manera el espacio que nos rodea, y sobre todo una ciudad como Córdoba, que creo que no hay ninguna en toda España que tenga un espacio natural al alcance de la mano a 15-20 minutos. Y yo creo que eso, antes decíamos que teníamos superávit de arte por todos lados,
si hablamos de naturaleza, tenemos déficit de naturaleza en una ciudad que es privilegiada en naturaleza. Sí. Entonces, la transversalidad de este trabajo del concurso en el que os estáis implicando cada vez más se demuestra precisamente con los resultados. Y eso es lo que hemos visto con los dibujos y de alguna forma con el trabajo que se está haciendo. Yo a ese respecto, después de trabajar con ellos, perdona, creo que me he colado, me parece fantástico porque yo empiezo los talleres pues preguntándole, explico levemente quién es Antonio del Castillo y eso nos sirve un poco de excusa pues para entrarnos en el tema, ¿no? Le preguntas que quién ha ido al campo, que quién le gusta el campo y qué es lo que ve, ¿no? Y en una de las ocasiones pregunté que quién había ido a la mezquita, que quién había paseado por el río. Y entonces cuando yo pregunté qué había en la mezquita, pues una niña súper encantadora me dijo, pues yo sé qué hay en la mezquita. Me dijo, ¿qué? Yo, pues está Rapunzel. Súper convencida de que en la mezquita estaba Rapunzel y que en el río de Córdoba viven las sirenas con cola de arcoíris. Desde luego no seré yo quien le diga que eso no es verdad. Es fantástico y eso yo no sé de quién se lo coarte, desde luego. Ya tendrá tiempo de darse con la realidad de frente. O sea que ahí se ve realmente, como decía la compañera antes, es que a través de artes plásticas se ve absolutamente todo y ese mundo que en vez de ver el cerdito comiendo bellota, está viendo los 3 cerditos huyendo del lobo. Entonces a mí eso me parece que, como anécdota, me parece que es lo mejor de trabajar con ellos, desde luego. Bueno, yo quería comentar en relación a lo que decías, que es verdad que a través del dibujo, bueno, de cualquier otra expresión artística, uno representa el mundo de otra manera, ¿no? Que con las palabras, ¿no? O con la forma escrita, representa el mundo y da significado a las experiencias que tiene. Y en relación a lo que decías de, pues tendemos a imitar o a hacer copias, ¿no? Eso es también lo que nos ha enseñado la escuela, que si no es una copia exactamente igual, no vale. Igual que si no es la respuesta a esta pregunta, es exactamente lo que yo quiero oír, no vale. O sea, solo hay una respuesta única y una forma de dibujar única. Y eso es parte del fracaso escolar, de alguna manera, que en lo artístico también se ha dado. Yo tengo un grupo de alumnos de ciclo superior, ciclo formativo, y el otro día les dije que dibujaran la parte que faltaba de un dibujo, les había dado una imagen y tenían que dibujar la otra parte, ¿no? Pero era para un trabajo de otra cosa, de un análisis más profundo de la realidad. La primera respuesta era el bloqueo. Yo es que no sé dibujar, y tienen 20 años. No, es que yo no sé dibujar, es que lo voy a hacer mal. O sea, con 20 años te dan esa respuesta. Pero yo misma dibujo una gallina igual que lo hacía cuando tenía 6 años. O sea, mi forma de dibujar no ha evolucionado nada. Y no creo que sea solo mi responsabilidad ni la de mi familia, sino que de alguna manera el sistema ha hecho algo mal en ese sentido, ¿no? En bloquear esa parte y a la que pues cualquiera se pone a dibujar un rostro y no nos atrevemos, ¿no? a hacerlo. Y seguramente que en nuestra mente podríamos darle salida, ¿no? a esa creatividad a través de modelar o de dibujar o de lo que fuese. Pero no lo hacemos porque estamos bloqueados y bloqueadas. Estamos bloqueados porque durante años se nos ha transmitido que el que dibuja es porque tiene esa capacidad de dibujar. El don. Eso es, el don. Yo lo llevo oyendo desde que yo empecé a estudiar y, bueno, pues se me daba bien el dibujo. ¿Tú te tienes que dedicar? Vamos a ver, yo me tengo que dedicar, no. Es si me gusta o no me gusta o me encuentro bien estudiando eso, ¿no? Pues a día de hoy, yo tengo 47 años y se le sigue diciendo a los niños que es que tiene que tener ese don, si no, no. Y yo estoy harta de hablar con adultos y decirles, no, el don lo puede tener una persona lo mismo para dibujar que para hacer escultura que para estudiar. Pero si tú no lo desarrollas, y eso digo a mis hijos cuando estudian, es que yo no, es que hay quien tiene más capacidad. No, la capacidad se desarrolla. Por lo mismo que se desarrolla la capacidad para estudiar y tener una memoria, pues se desarrolla para dibujar, lo que tú dices. Yo dibujo una gallina, la primera vez que dibujo una gallina será con 2 patas y una oreja de aquella forma. Pero si sigo insistiendo, al final, igual no tengo por qué ser un Picasso ni un Rembrandt, ¿me entiendes? O sea, pero puedo mejorar. Entonces, yo creo que es que eso es uno de los errores que tenemos, que nada más que se puede dedicar a las artes plásticas quien tiene ese don. Mentira, todo se puede desarrollar. Y quién sabe si tú tienes ese don si no llegas a utilizarlo nunca. Efectivamente, en los gremios funcionaba así, ¿no? Cuando bajo tutela de algún artista se cogía a un niño porque no había otros medios para que ese niño
tuviera un techo y comiera todos los días, entraban al taller de cualquier artista y si tuviera o no tuviera don, acababa pintando sí o sí a través de la práctica, ¿no? O sea que para ejemplo, un botón, como se dice, ¿no? Y al final salían pintando. Yo me encantaba el dibujo técnico y sin embargo mi vida ha ido por lo artístico más que por lo técnico. O sea, por eso te digo que es que yo creo que nos han ido engañando durante siglos y siglos. Tú sirves, tú no sirves. Pero es que en la educación hoy en día también se sigue clasificando a los niños. Y yo no entiendo, o por lo menos a mí me educaron en mi casa, que una persona es evolución continua. Y unas veces vas en línea recta, otras veces para la derecha y otras veces para la izquierda. Entonces no entiendo cómo los educadores pueden clasificar a este niño, tú sirves, tú no sirves. A día de hoy se sigue haciendo lo mismo. En vez de entender que un niño es un ser humano que va a evolucionar y nunca se va a saber exactamente hacia dónde. Pero hay que darle las herramientas en la posibilidad de que él disfrute con lo que haga y que desarrolle lo que realmente le guste, sea artístico o sea técnico. Yo quería preguntar precisamente a Juan Pedro, él es payaso, trabaja también con la escuela de circo y yo creo que hay una cosa que cambia la percepción del niño, ¿no? El niño normalmente se vive en unos espacios bastante rígidos, ¿no? En la forma... Pero no solamente en niños, yo creo que... Bueno, en general. Que en general. Entonces, lo que yo quería preguntarte, ¿cómo cambia desde la diversión? ¿Cómo cambia precisamente esa expresividad o esa forma en el teatro, en la música, en los sentidos? Porque yo pienso que somos pobres en sentidos. Muy simple de lo que estás hablando tú. Es matar el miedo. O sea, nos educan con miedo. No hagas esto, ten cuidado con... Va a manchar el papel, ¿sabes? Entonces, claro, es el miedo. El miedo encarcela, el miedo te achica, el miedo te encoge y es lo que estáis hablando. Yo no sé, nadie nace sabiendo, nadie. Tú cada una persona recién nacida le da un lápiz y a lo mejor genéticamente, memoria genética, puede llegar a ser garabato y a desarrollarse el mismo. Y se va a desarrollar sin miedo porque no va a haber nadie que le diga, no, es que... El miedo, mata el miedo. Lo mismo que la risa. Tienes problemas, tienes preocupaciones, tienes una enfermedad, tienes un desamor, tienes un no sé qué. Llega un momento que te estás riendo y se te olvida el desamor, la enfermedad, los problemas, el hambre, todo. ¿Por qué? Porque la risa, cuando tú estás riendo, lo primero que estás matando es el miedo. Y yo creo que viene por ahí, lo que estáis comentando. Bueno, tú vienes del Sáhara ahora y precisamente allí viven con miedo también, ¿no? Lo pongo en tela de duda de que viven con miedo. El pueblo saharaui, aparte de una dignidad muy, muy grande, aparte de tener esa resistencia, ¿no? Hay un proverbio árabe que dice que Alá te mande la jamada, es como si te mandara al culo del mundo donde no hay nada, o sea, peor que el culo del mundo, vaya. Es arena, es inhóspito, y sin embargo esta gente, tú los ves y los ves siempre con una sonrisa en la cara, con toda su problemática, con todo ese peso, con todos esos 40 y tantos años que llevan allí exiliados en campos refugiados, en la zona liberal, que hay como unas 7 minas por persona, no sé cuántos miles de personas del ejército marroquí allí para que no entren. O sea, los quieren sus yacas con eso mismo, con miedo, pero el pueblo saharaui no tiene miedo. De hecho, el alto el fuego... Cuando lo pidió la ONU, quien iba ganando la guerra era el pueblo saharaui, no Marruecos. Y sin embargo, ahí están dándole al mundo todavía a día de hoy lo que es una lección de honradez como persona, de dignidad y de no tener miedo. No. ¿Y los niños cómo expresan, cómo dibujan, cómo... Hombre, ven esa realidad? Hemos estado más allí actuando, haciendo reír, hemos llegado a colegio, a una educación más estricta, te estaba comentando antes, era como hace 40 años y demás, los profesores, profesoras, pues tienen claro. Y pues si te digo la verdad, no lo sé, como dibujan, no me he parado, ya hemos llegado a los colegios a hacer reír y de vuelta, y a otro lado, a hacer reír y de vuelta. Luego hemos estado en Artifariti, 2018, donde hoy invito a todos los asistentes aquí, a todos los artistas y demás, que si podéis dar una escapada del año que viene, participáis, que es una experiencia inolvidable la que vais a tener allí. Y los niños, eso, son... Yo pienso que los niños, las niñas, las personas a temprana edad tenemos una capacidad adaptativa increíble. Adaptamos a todo, somos como el agua. O sea, te echan en un cuenco y te quedas, te echan
y ahí te amoldas. Como tú decías bien, ¿no? La sirenita de la cola de 1000 colores en el río Guadalquivir. A partir de hoy yo me voy a asomar todos los días al Guadalquivir a ver si la veo. Hombre, de hecho yo ya he visto ya un par de veces la nutria que tenemos. O sea, ¿quién me dice a mí que yo mañana no puedo ver? O si algún artista, lo mismo que el hombre del río, me hace la sirena de la cola de 1000 colores. A lo mejor con una Rapunzel y la Mequita hubiera más visitas. También. Y nada, eso. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos a todos, pues esas aportaciones a los padres, a las madres y bueno, asumir la responsabilidad que tenemos para formar, para educar a nuestros hijos en valores. Y hoy hemos hecho como conclusión, bueno, pues todo eso, ¿no? Quitar el miedo. Que se me quedaba una cosita en el tintero y no quería terminar sin decirlo. Antes habías preguntado que de qué forma también se podría mejorar el tema educativo con las artes plásticas. Yo doy un consejo: reciclar materiales, reciclar sobre todo plástico, hacer cosas con plástico y darle una segunda vida al plástico porque nos está comiendo. Pues nada más, decir que la educación es un desafío en el que todos tenemos una responsabilidad y que ayuda a ser más eficaces, a fomentar los valores culturales y bueno, y a generar esa felicidad que la vida a veces no nos da y que el arte siempre satisface porque siempre crea una nueva visión del mundo, ¿no? Y de nosotros. Y si alguien quiere decir algo más, pues damos por terminada esta tertulia y esperemos que este concurso pues siga un poco la línea de los anteriores y ayude a que la ciudad vaya tomando cada vez más conciencia de los espacios naturales y en este año que hemos querido centrar el tema en el agua, pues que el agua sirva como reflexión sobre lo que es la vida en sí, ¿no? Que es la base. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Y con la música de Carlos Puya nos despedimos. En los controles Víctor Jurado Caña, en la fotografía Miguel Collado y en la locución Alicia Marín, que ha estrenado programa, a la que ya automáticamente contratamos en Onda Encantada, y quien les habla Bartolomé Olivares. Muchas gracias. Es mejor, ahora toda mi ley, he vuelto para quedarme, he vuelto para ser rey, no me conté más historias, que no me voy a querer creer, quiero gastarme la vida en las cosas que siempre he querido hacer, tantas promesas que quiero cumplir, tantos proyectos que terminar, tantísimos sueños que compartir, tan poco tiempo que no sé qué va a pasar. Mirarte a los ojos y no morir nunca más, nunca más. Quiero quedarme contigo a solas y enseñarte a soñar. Quiero recorrer el mundo con kilos soltarte jamás. Voy a vivir de nuevo y lo quiero aprovechar. Sígueme si puedes y quieres jugar. Se me escapaba la vida sin sentir nada de nada. Lo único que ha muerto aquí es mi ansiedad, ahora he vuelto para recordar tantas promesas que quiero cumplir, tantos proyectos que terminar, tantísimos sueños que compartir, tan poco tiempo que no sé, tantas promesas que quiero cumplir, tantos proyectos que terminar, tantísimos sueños que compartir contigo, tan poco tiempo que no sé qué va a pasar. De dónde vengo, y dime qué hago yo.